¿Qué tal? Bienvenido a este directo. Vamos a ir empezando ya por aquí. A ver. Vale, pues hoy te voy a compartir tres claves, tres aspectos que son cruciales que los entiendas, que los interiorices si quieres mejorar y recuperarte tanto del dolor lumbar crónico como de la ciática, en el caso de que tengas ya sea una cosa o ya sea la otra. Son tres, por así decirlo, creencias, tres pensamientos que pueden estar lastrándote en que te recuperes de ese dolor. ¿Para qué? Pues para poder volver a jugar con tus hijos, para poder volver a jugar a fútbol, para poder salir a correr, para hacer muchísimas cosas. Hoy te voy a hablar, te quiero compartir, como te digo, varios aspectos que si los quitas desde ya de tu cabeza o si por el caso contrario, si los empiezas a interiorizar de otra manera diferente, pues va a ser clave fundamental para que tu dolor mejore. Así que antes de nada, como siempre, me gustaría que me comentases desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me oyes desde España, desde México, desde Chile, desde Argentina, desde Perú, desde Colombia, desde Costa Rica, si me lo puedes comentar por aquí abajo por el chat. Muy buenas, John Montoya 46, bienvenido John. Rubén Decoración, bienvenido Rubén también. Patch.81, Jesús, Rosy Atoche, Jonathan Cabrera 3131, Marcos Villegas Tapia, Jonathan R, David Gerard Manzur, Zuriel Chávez, Jesús Irán, Francisco Bayo 7583, Guillermo I, Chainer Romero, muy buenas a todos, Bacamuel, Chainer Romero, saludos desde Colombia, bienvenido Chainer. ¿Desde qué parte de Colombia nos escuchas? ¿Eres rolo? ¿Eres paisa? ¿Eres costeño? Muy buenas, Daniel.marulanda, Marcos Villegas Tapia, creo que ya te había saludado. Francisco también desde Colombia, genial. ¿Y en qué parte de Colombia te encuentras, Francisco? Ana María 2937, Eva Perales 1980. Vale, fenomenal. Buen día, Patch, desde México. Vale, entonces eres rolo, Chainer, ¿no? Eres rolo. Juan Moca, Noé Lagunas, Miguel Ángel Chávez Rodríguez, Diego J. Hilarion, muy buenas, Jorge Carreras 17, Sol RK García. Genial, pues vamos a empezar con el directo, costeño, tenemos algún costeño por aquí como Francisco y algún rolo. Perfecto. Y algún rolo como Chainer. Buenos días, saludos de Envigado, Colombia. ¿En qué parte se encuentra Daniel Envigado? Que es la primera vez que lo escucho, nunca había oído la palabra, bueno, no sé si es una ciudad, si es un departamento, Envigado. Desde Calama, Chile, genial Marcos, bienvenido también por aquí. Emedel Ramírez, Luis Chipana Canchar, Rey Fuenmayor Fonseca, genial, pues bienvenidos a todos los que me escuchéis desde México, desde Chile, desde Colombia, desde Argentina, desde Perú, desde España inclusive. Así que, como digo, vamos a empezar con el directo que hoy cerca de Medellín. Pues era la primera vez que lo escuchaba. No sé si es un pueblito pequeño o qué, pero para haber hablado con bastante gente de Medellín, nunca había escuchado ese lugar. Así que, como te digo, hoy vamos a hablar sobre tres aspectos cruciales, importantísimos en la mejora de tu dolor. Si quieres, lógicamente, pues recuperarte el dolor, poder solucionarlo, poder eliminarlo sin tener que tomar medicamentos. Si tú eres una persona, pues oye, a la que no le gustan mucho los medicamentos y que quieres volver a tener una vida normal. Una vida normal en la que pues te puedas levantar por las mañanas de la cama sin sentirte un viejito, sin sentirte un ancianito de 80, 90 años, que puedas jugar con tus hijos, que puedas salir a caminar sin el dolor, que puedas hacer el deporte que a ti te gusta sin tener ese miedo, ese pensamiento constante de que te vas a lastimar, de que te vas a lesionar. Ya sea que a ti te guste, pues imagínate, jugar un partido de fútbol, jugar a la pelota, ya sea que tú quieras montar en bicicleta, ya sea que a ti te guste ir al gimnasio porque es algo que, pues mentalmente te ayuda a desconectar, que psicológicamente te hace sentir bien, te tranquiliza. Pues que todas esas cosas de tu día a día las puedes hacer sin miedo y sin dolor. En eso vamos a hablar en el directo de hoy. Así que si te surge alguna pregunta antes de nada, pues me la puedes ir comentando por aquí debajo donde pone añade un comentario. Y lo que sí te quería preguntar es eso. Desde tu punto de vista, desde tu opinión, ¿qué crees que puede, por decirlo de alguna manera, perjudicar en lo que a la mejora, eliminación, curación de tu dolor y de tu hernia se refiere? ¿Qué crees que puede estar influyendo negativamente en que ese dolor, en este caso, no mejore? Coméntamelo por aquí debajo, a ver si se te ocurre algo, alguna cosa que pienses, algo que se te pase por la cabeza, algo que creas que pueda perjudicarte, que pueda estar dificultando que ese dolor se elimine. Y así, pues oye,
puedo ir viendo si te sientes identificado con esto que estamos comentando o si por el caso contrario no sabes a lo que me refiero. Y precisamente, y en base a esto que estamos comentando, el primer punto súper importante, te lo voy a comentar justamente ahora, pero antes de nada te quería hablar sobre un caso de una persona con la que pude hablar ayer, que es curiosamente un colombiano que vive en la zona de Medellín y en este caso pues que lo estaba pasando bastante mal por culpa del dolor. Él se llama Víctor, que es un alumno del programa de Espalda sin Dolor. Con Víctor ya llevamos trabajando 3 meses aproximadamente y quiero contarte su caso porque Víctor es abuelo en este caso. Víctor tiene un trabajo físico, trabaja en una fábrica y Víctor estaba bastante limitado por el dolor porque no podía ni, pues como te digo, ni cargar a su nieta que era pequeñita, no podía hacer deporte, no podía salir a caminar. Incluso Víctor era una de esas personas que dormía muy mal por las noches, que se tenía que dar la vuelta durante toda la noche porque no encontraba la posición adecuada, que se levantaba por las mañanas de la cama destrozado como si le hubiese pasado un camión por encima y que además se levantaba con dolor, cosa que a él mentalmente, como te imaginarás, pues le podría hacer sentir frustrado, deprimido, desesperado. Y te quiero contar su caso porque la verdad que me enorgullece muchísimo ayer cuando estuve teniendo la videollamada con él después de más de 3 meses de seguir el tratamiento, de seguir el programa de Espalda sin Dolor, ayer domingo, que el cambio ha sido alucinante. Literalmente Víctor ha sido una de las personas que más mejoría del dolor ha conseguido en estos 3 primeros meses dentro del programa. Y no te lo comento para intentar echarme flores, intentar echar flores al programa, te lo quiero comentar sobre todo porque Víctor era una persona que estaba, como te digo, muy limitada por el dolor, que había pensado incluso en quitarse la vida, que no podía disfrutar de su nieta, como te estaba comentando, ni de sus hijos, que no podía prácticamente trabajar por el dolor, que no podía caminar por el culpa del dolor, eso hace 3-4 meses. Y que después de 3 o 4 meses se haya ido mejorando ese dolor, lo haya ido reduciendo hasta el punto que gracias a los ejercicios adecuados a su problema, pues ahora ya no tenga absolutamente nada de dolor, es un signo claro de que se han hecho las cosas bien. Y no lo digo por mi parte, como te comento, sino porque Víctor ha sido una de las personas más constantes, más comprometidas que he conocido nunca. Nunca. Víctor llegaba cansado a la casa del trabajo. Víctor tenía que desplazarse en carro en mucho rato, en mucho tiempo. Y a pesar de ello, siempre hacía sus ejercicios. Independientemente del dolor, independientemente del cansancio, independientemente del trabajo que hubiera tenido que hacer, independientemente del día complicado, más o menos complicado que hubiese tenido, no era, pues en este caso, no había ningún impedimento en que él continuase con los ejercicios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que si tú tienes un programa adecuado a tu problema, que si tú además eres constante y eres comprometido, y si encima tienes el apoyo, la ayuda de un especialista, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente que tu dolor desaparece. Y te lo quiero comentar sobre todo porque estoy tremendamente orgulloso de todas y cada una de las personas que confiáis en mí, que me dejáis que os ayude precisamente a mejorar y a recuperaros de ese dolor, porque los resultados que luego conseguís son increíbles. Son increíbles. Y Víctor, además, yo cuando lo estaba escuchando, la verdad que se me ponía la piel de gallina porque justamente hace 3 meses le veía las lágrimas en los ojos, que estaba a punto de llorar, que no aguantaba esta situación, que estaba súper deprimido y que ayer, domingo, lo estuvieses escuchando, que prontito te compartiré su testimonio, lo escuches y veas la cara de felicidad, la cara de alegría, las ganas que tenía de seguir haciendo ejercicio inclusive para seguir sintiéndose un poquito mejor y seguir haciendo su vida completamente normal, de que ahora puede cargar a su nieta sin nada de dolor, cuando hace 3 meses no podía hacerlo, que ahora pueda, como te digo, trabajar todo el día sin tener ningún tipo de problema ni de dolor, o que incluso pueda dormir bien por las noches, cuando antes se desvelaba, no dormía a pierna suelta, como se le suele llamar, daba muchas vueltas en la cama y se levantaba reventado al día siguiente. Y ahora se levanta completamente normal, sin dolor, sin cansancio, como una persona normal, no como un anciano de 80 o 90 años. A mí la verdad, que cuando hablé ayer con él, como te digo, se me puso la piel de gallina al ver cómo una persona puede mejorar tanto si es constante con su dolor. Es increíble. Y como te digo, si no esta semana, la semana que viene, tendrás su testimonio por aquí arriba por mi perfil para que le puedas echar un vistazo y veas cómo Víctor ha cambiado o se ha recuperado de su dolor, que ha sido increíble. Así que orgulloso, como digo, de todas las personas que confiáis en mí. Así que dicho esto, vamos a seguir con lo que estábamos comentando. Quizás dejase estar, no tratarlo con fisioterapia, recurrir a medicamentos, puede ser. Esa es una buena respuesta, Marcos. Recuerda que estamos hablando de qué cosas
creéis o qué cosas crees que pueden perjudicarte la recuperación de tu dolor. Nos comenta Marcos el hecho de no ir a fisioterapia y de tomar medicamentos. Esa puede ser una muy buena idea, no decidirse en cualquier tratamiento. Eso también puede ser una buena idea, John. A ver, nos comenta que se me ha quedado paralizado. A ver si me deja bajar, que no me deja bajar. Nos comenta Jesús, no hacer los ejercicios correctos. Vale. Hace 3 meses lloraba y seguí viendo y se me pasó todo. No sé si te refieres a tu caso en concreto, Gonzalo, o lo que estaba comentando de Víctor. Pero precisamente es eso. Muchas de las respuestas que habéis puesto por aquí está bastante relacionado con el hecho de mejorar o no mejorar el dolor. De hecho, el primer punto que quería compartir contigo es lo que comentaba Jesús, de que realmente, si tú te pones a hacer ejercicios, imagínate, natación, pilates, yoga, ejercicios en tu casa, si vas al gimnasio, si sales a caminar, porque es algo que a ti te gusta, pero no es específicamente o no es concretamente lo que tú necesitas para que ese dolor se solucione, ¿qué crees que va a pasar? Pues obviamente que el dolor no va a desaparecer. Esto es como si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender muy bien en este sentido. Imagínate que tú estás utilizando el teléfono móvil, el celular, porque tienes que llamar a algún familiar tuyo que vive, imagínate, en otro país o en otra ciudad, y que de un momento para otro el celular se te rompe, se te estropea, no funciona, no se enciende y no puedes pues enviar un WhatsApp a algún familiar, no puedes contactar por teléfono con esa persona. ¿Qué harías en tu caso si se te estropea el teléfono móvil, el celular? ¿Irías a algún profesional informático especialista en arreglar teléfonos móviles o irías, por ejemplo, por decir un caso, irías al mecánico de coches? ¿A quién crees que irías para solucionar o para arreglar ese problema de los teléfonos o de tu teléfono? ¿Irías al mecánico o irías al informático, programador o como se quiera llamar, que es especialista en arreglo de celulares y de teléfonos móviles? Si me lo puedes compartir por aquí, pues te lo agradecería para así saber cuál es tu opinión. Pero obviamente aquí está muy claro que si a ti se te estropea el celular, lo que tienes que hacer es ir a la persona que arregla celulares, porque si no, no tiene ningún tipo de sentido. Pues con tu dolor pasa exactamente lo mismo, es decir, como comenta Jesús, ¿hay que hacer ejercicios? Sí, pero hay que hacer ejercicios adecuados y concretos al problema que nosotros tenemos. Si tú, por ejemplo, estás haciendo pilates, pero el pilates no es lo que tú necesitas, con el pilates no te vas a poder recuperar. Si tú estás haciendo yoga y el yoga no es lo que tú necesitas, con el yoga no te vas a poder recuperar. Si tú estás haciendo ejercicios en el gimnasio, pero no estás haciendo los ejercicios correctos y adecuados para ti, ¿cómo te vas a poder recuperar? ¿Cómo te vas a poder recuperar con un ejercicio que es totalmente diferente, totalmente distinto a lo que específicamente tú necesitas? Esa es la pregunta que te quiero hacer. Porque obviamente mucha gente, no sé si a ti también te habrá pasado, te sientes identificado con todo ello. De hecho, Víctor me lo comentaba ayer y es, si tú tienes miedo a lastimarte o a hacerte daño a la hora de hacer algunos ejercicios porque piensas que la hernia se va a volver más grande, porque piensas que el dolor se puede intensificar, porque piensas que la lesión en la espalda puede ir a más, ¿qué crees que va a pasar si no haces los ejercicios que tú tienes que hacer? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar si tú no pides ayuda y no contratas a un especialista para que te guíe, para que te oriente y para que te dé unos ejercicios específicos a tu problema? Pues obviamente que puedes mirar en Instagram, mirar en TikTok, mirar en YouTube, mirar donde sea y lo que estés haciendo puede, lo más normal del mundo, no ser lo que tú necesitas. ¿Qué es lo que ocurre de esa manera? Que uno, o dejas de hacer los ejercicios porque no ves resultados, o sigues haciendo los ejercicios pero te estás lastimando más. Entonces, ni una cosa ni la otra. Lo que tenemos que hacer es buscar a un profesional que nos ayude, nos dé unos ejercicios concretos y adecuados al problema que nosotros tenemos. ¿Que tú tienes una hernia discal L5-S1 y te da miedo lastimarte? Pues pide ayuda a un profesional que te diga qué tienes que hacer en esos casos. ¿Que tú tienes, imagínate, un disco totalmente dañado, totalmente desgastado o incluso el nervio ciático? Pues tienes que pedir ayuda a otro profesional. ¿Que tú tienes una tendinitis, un problema en el tendón? Pues obviamente los ejercicios que tú tienes que hacer para el tendón no son los mismos que otra persona tendrá que hacer para su problema del nervio ciático. No sé si más o menos entiendes por dónde voy, pero este es el punto al que tenemos que llegar. Entonces el primer punto más importante es eso, que si queremos recuperarnos del dolor tenemos que hacer ejercicio, pero tenemos que hacer los ejercicios correctos y adecuados al problema que nosotros tenemos, siempre con la guía o con la supervisión o el acompañamiento, en este caso de un especialista. Eso sería clave como primer lugar. Entonces, no sé si se te ocurre alguna otra cosa que también pueda estar perjudicando, que pueda estar alargando, que pueda estar impidiéndote que tu dolor se sane, que tu hernia se recupere, que tu dolor se elimine y que puedas hacer una vida normal. Hemos comentado que el primer punto es hacer ejercicios adecuados a tu problema. ¿Cuál piensas que puede ser otra clave fundamental para mejorar ese dolor?
Si me lo puedes comentar por aquí abajo por el chat. Y vamos respondiendo. Olvidarte del dolor te ayuda mucho, totalmente, totalmente. Es difícil a veces, Estelvio, es difícil a veces olvidarte, porque yo eso, por ejemplo, se lo digo a muchos pacientes hay que intentar de una manera u otra hacer alguna actividad que te ayude a olvidarte del dolor, y algunos me dicen, ya Fer, pero es que cuando tienes el dolor no hay quien te quite de la cabeza ese santísimo dolor. Y es normal, entonces tenemos que buscar otras alternativas. No sé si Jaime, que estás por aquí, también piensas un poquito eso, de que a veces cuando tenemos el dolor es que es imposible quitarse el dolor de la cabeza. Juan Carlos Rojano, muy buenas. Marta Palao Santi, Ronnie 11288, Cirilo Villegas, Jorge Pama, Alde Rodríguez, Carlos Hermar, Berisay Galván Ortiz, Iván Rome 1, Juan 0730, Alejandra Cárdenas. Muy buenas a todos. A ver, ¿qué ejercicios hacer para mejorar el dolor de la espondilolistesis grado 2? Como he comentado antes, Juan, yo no te puedo dar una respuesta sin conocerte, y más siendo una espondilolistesis de grado 2, que es una situación compleja. Lo que deberías de hacer es que pidas ayuda a un fisioterapeuta o a un entrenador y que haga una evaluación física contigo. Yo no te voy a recomendar ejercicios sin conocerte porque te puedo poner mucho peor. Entonces eso es lo que comentaba antes. Lo primero es que un profesional te evalúe, te haga un seguimiento, te haga una valoración física y a partir de ahí ver qué ejercicios sí o qué ejercicios no. Porque si no, de nuevo, repito y recalco, te puedo provocar más dolor o te puedo poner un peor problema en una peor situación si te digo ahora ejercicios completamente al azar sin haberte evaluado. Y obviamente no lo voy a hacer, por tu salud. Muy buenas a Milcar, J, Jeffrey también, Jonathan, bienvenido. Saludos Cirilo desde México, saludos desde España. Hola Jorge, Edison Va, Jesús Ibarra, Chucho Elo, Mr. Tweets, no sé si lo habré pronunciado bien, Gloria Aler Díaz, River Mario 23, Piero Altuna, Fernando Ávila, Iván Jesús Mona, Armando de la Croix. Oye, cuánta gente para ser lunes, muchísima gente por aquí. Fran Ferrando, Reteguín, Serena 66, Harlen Salazar Coffee, Arrulito, Diego Malo Ramos, Alberto López. Con dolor intenso se dificulta, pero hay que hacerlo como sea, totalmente. Es difícil el olvidarte o el no pensar en el dolor cuando lo tienes continuamente. De hecho, por lo que te comentaba antes, el caso de Víctor era un ejemplo de manual. Una persona que en este caso llevaba muchos años con dolor. Víctor en su caso llevaba 6 años con dolor, que se dice pronto, pero son 6 años con dolor, y un dolor bastante fuerte, un dolor bastante limitante, como te digo, para dormir, para caminar. Imagínate que le digamos a Víctor, quítate el dolor de la cabeza, no pienses en el dolor, olvídate del dolor. No es algo tan sencillo, desgraciadamente no es algo tan fácil. De hecho, Víctor, como te comentaba, era una persona que pasó de ser una persona muy alegre, muy optimista, una persona muy activa, a ser un Víctor completamente frustrado, completamente deprimido, con un miedo terrible a hacerse daño, a lastimarse a la hora de hacer algún ejercicio. Es decir, su personalidad, su carácter, su humor había cambiado de la noche a la mañana, es decir, como si fuese la noche y el día, como si fuese la luna y el sol. Había cambiado drásticamente. Y eso precisamente por tener un dolor desde hace ya 6 años. Entonces, como te comentaba, el primer punto para salir de ese dolor es hacer ejercicios adecuados y específicos al problema que tú tienes y supervisados por un especialista. El segundo punto, y este seguramente el más difícil de cambiar en la mayoría de las ocasiones, es quitarte de la cabeza, quitarte de tu mente el hecho de que el dolor es para siempre. Muchas veces hablo con personas que tienen dolor, no sé si a ti también te habrá ocurrido o contigo también he hablado y me has comentado eso mismo, y es, oye Fer, yo he probado de todo y mi dolor no se soluciona. Esto es para siempre, esto es crónico, es irrecuperable y no hay manera de poder quitarlo. He hablado, no te imaginas, con la cantidad de personas con las que he hablado que tendrán este problema en concreto y que me han comentado, oye Fer, yo es que he hecho de todo y nada me lo soluciona. Mi dolor es para siempre. He probado masajes, he hecho acupuntura, ventosas, infiltraciones, TENS, calor, frío, compresas, medicamentos, lo que sea. He probado todo y nada me funciona. Si nada te funciona es porque lo que has probado, y yo te soy completamente sincero, directo y transparente, si lo que has probado no te ha funcionado es porque lo que has probado no es lo que tú necesitas. Te lo digo por experiencia. Después de haber ayudado ya, afortunadamente, a más de 120 personas con dolor crónico, lo que me he dado cuenta es que muchas de estas personas, como el caso de Víctor que te comentaba antes, como el caso de Javier, que Javier era una persona que llevaba más de 3 años con dolor crónico y que había hecho literalmente de todo. Si tú has probado muchas cosas, Javier había hecho por 3 o por 4.
Y Javier, al igual que tú, que Javier es un padre de Barcelona, Javier había probado de todo. Había hecho pilates, yoga, masajes, acupuntura, ventosas, infiltraciones, incluso había ido a ¿cómo se dice? A una chica de estas que hace magia, que hace vudú y ese tipo de cosas. Fíjate hasta el punto de desesperación que ha tenido que llegar Javier para haber hecho incluso una terapia budista con una persona, con una chamana o no sé cómo se le llamaría, para que le quitase su dolor. Y Javier se ha recuperado del dolor. Aquí la cuestión es, ¿lo has probado de todo o lo que has probado no es lo que tú necesitas? Porque si lo hubieses probado de todo, ya te tendrías que haber recuperado del dolor. Tu dolor no es para siempre, tu dolor no es crónico, tu dolor tiene solución, tu dolor tiene cura. Pero a ver qué cura haces, a ver qué cura sigues para quitártelo. Te lo digo porque todos y cada uno de los pacientes que están dentro del programa, ya sea el caso de Jaime, ya sea el caso de Ángela, de Javier que te estaba comentando, de Víctor, de todos, han probado muchísimos tratamientos sin resultado. Qué curioso es que casi todas las personas cuando tenemos dolor lumbar y cuando tenemos ciática probamos de todo y no conseguimos resultados. ¿Por qué? Porque probar de todo no sirve para nada. Lo que tienes que hacer es probar específicamente el tratamiento que tú necesitas. Si tú pruebas acupuntura, la acupuntura no te va a solucionar nada. Si tú pruebas ventosas, la ventosa no te va a solucionar nada. Si tú tomas medicamentos, los medicamentos te van a calmar el dolor, pero no te van a solucionar nada. Entonces aquí la cuestión no está en probar, probar, probar y probar. La cuestión está en científicamente demostrado, eso lo primero, y con resultados de otras personas que se hayan recuperado, ¿qué es lo que puedo hacer yo por quitarme ese dolor? Oye, pues tienes el caso de Fer, que tiene un montón, literalmente decenas de testimonios de personas que tenían exactamente el mismo problema, la misma hernia discal, el mismo dolor lumbar, la misma ciática que tú, que se han recuperado con un tratamiento diferente al que tú estás probando. Entonces, ¿cómo que tú lo has probado todo? ¿Cómo que tú lo has probado, lo has hecho todo y tu dolor no se ha solucionado? Si lo hubieses hecho todo, conseguiría los mismos resultados que los testimonios que tienes por aquí en mi perfil, que son personas que habían hecho de todo y que se han sanado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta un día de que haber hecho de todo no es la solución. La solución está en buscar un tratamiento que se adecue al problema que yo tengo. A partir de ahí llegan los resultados, no haciendo de todo. ¿Vale? Espero que este punto se quede súper claro porque es fundamental entenderlo. A ver, nos comentaba Jaime, hay que buscar el mecanismo de distracción y solo cada uno sabe cómo. Depende de cada persona, eso es verdad, Jaime. No todas las personas se pueden distraer de la misma manera, no todas las personas deben hacer lo mismo. Pero intentar en la medida de lo posible no caer en el bucle constante del dolor, el dolor, el dolor, el dolor, el dolor, solo pienso en el dolor, todo el día se resume en el dolor, es clave. ¿Es difícil? Sí. ¿Es más sencillo que yo te lo diga, por ejemplo, que yo te lo intente transmitir, que luego que tú lo pongas en la práctica? Lo sé. Sé que es más difícil ponerlo en la práctica. Y lo sé porque yo también lo he vivido en mis propias carnes. Pero hay que intentar trabajar la parte mental. Hola, yo tengo dolor técnicamente el 90% del día. Llega un punto en que me olvido que tengo dolor de espalda. ¿Te refieres a porque estás haciendo otras actividades, trabajo, otro tipo de deporte o alguna cosa para que se te olvide y ya te deje de doler? ¿O te olvidas del dolor aunque tienes la sensación del dolor? Siempre presente me refiero. Ya sea cuando estás trabajando, ya sea cuando estás caminando, ya sea cuando estás sentado, cuando estás de pie, cuando te paras, cuando te enderezas, cuando haces absolutamente todo. Muy buenas, Juan, bienvenido. Mariela, bienvenida también. Diego Mauricio Vélez Soto, Kofla. ¿Vale? Muchísima gente por aquí. Felipe Bongeldern, Merchi Morat, Edgar Astorga 98, Fide Blaimid, Duber González, Cecilio Sánchez, Nonia RB. Sí se puede hacer. Ese sería el primer punto, Nancy. Entender que no está todo perdido, entender que hay solución. Simplemente que, oye, si tú has probado algo y no te ha funcionado, eso no te funciona. Ya está. No pensar en, si he probado esto y no me ha funcionado es porque mi dolor es para siempre, es crónico y no tiene solución. No, tu dolor no es crónico, tu dolor no es para siempre. Simplemente que lo que has probado no te funciona y ya está. Y ya está. Muy buenas, Pilar. Johan también se ha conectado. Elkin Andrés Cardona. Ignacio. Es demasiado difícil olvidarse, pero hay momentos que se puede hacer. Como tú dices, Rey, es complicado porque si tienes ese dolor y además un dolor constante, un dolor fuerte, un dolor que te limita, un dolor que hace que no duermas bien, que no puedas tener, imagínate, relaciones sexuales, por ejemplo, con tu pareja, con tu esposa, que no puedas salir a caminar porque vas con la pierna cojeando, que no puedas levantarte por la mañana de la cama sin sentir ese dolor insoportable. Es obvio que teniendo esa situación de manera constante,
Es complicado quitártelo de la cabeza, todos lo sabemos, es obvio que es muy complicado, pero ahí entra el último punto que te quería comentar, y es la parte mental, es la parte psicológica. Poca gente, pocos neurocirujanos, traumatólogos o quien sea, se centran en la importancia que tiene en la cabeza en la recuperación de tu dolor. Y te voy a poner otro ejemplo, otro caso de un paciente al que he podido ayudar, que en este caso se llama Tomás. No sé si lo habrás visto en alguna ocasión en alguno de los vídeos, en alguno de los testimonios que he compartido. Tomás era una persona atleta olímpico de ciclismo en los Juegos Olímpicos de 2004, que no sé si fue en Atenas, creo que el 2004 fue en Atenas. Bueno, si hay alguien en la sala que viese los Juegos Olímpicos del 2004 y me puede decir, me puede confirmar si fue en Atenas o dónde fue, precisamente Tomás, que es el ejemplo que te comento, es un padre uruguayo que llevaba más de 10 años con el dolor crónico, que llevaba más de 10 años sin montarse en bicicleta. Imagínate para una persona que ha llegado hasta el límite, ha llegado hasta el éxito de ser atleta olímpico de ciclismo, que lleve 10 años sin poder subirse a una bicicleta. No solo por el dolor, sino sobre todo y más importante, porque sus médicos le metieron en la cabeza, le metieron en el cuerpo el miedo de que no podía montar más en bicicleta, de que no podía seguir haciendo ninguna carrera, de que no podía seguir compitiendo, porque su hernia discal, porque su protusión podía ir a más, es decir, podía empeorar si él se montaba en la bicicleta. Imagínate una persona que estuvo durante tantos años montando en bici, incluso jugando y cargando a sus hijos, cargando las bolsas de la compra. Imagínate cómo fue ese punto en el que empezó a sentir el dolor, cada día iba al médico y los médicos le metían más miedo en el cuerpo hasta el punto de que Tomás dejó de moverse. Tomás dejó de hacer cualquier actividad, dejó de montarse en bici, que era su pasión desde muy pequeñito, porque había competido en los Juegos Olímpicos. Imagínate la sensación de frustración, de desesperación, de rabia, incluso de impotencia. Él me comentaba, me siento impotente por esta situación, que he llegado al punto de pasar de ser atleta olímpico de ciclismo a no poder cargar las bolsas de la compra del supermercado. Imagínate mentalmente hasta el punto que te tiene que destrozar física y psicológicamente el no poder cargar en una bolsa de la compra del supermercado, de tener que decirle a tu esposa, a tu pareja o a tus hijos incluso, que tengan que ser ellos los que vayan al supermercado a comprar la comida porque tú no lo puedes hacer. Al punto de sentirte un inútil, de sentirte impotente, de sentirte que no eres el padre de familia, que no puedes ser el sustento para tus hijos, de sentir que no puedes hacer nada. Esa situación es terrible. Y Tomás, que es la persona de la que estoy hablando, tuvo que pasar por esa situación 10 años. 10 años. Sintiéndose un inútil, sintiéndose impotente, sin poder montar en bicicleta, que era su pasión absoluta, sin poder jugar con sus hijos, que ahora mismo sus hijos obviamente son un poco más mayores, pero hace 10 años sus hijos tenían 2, 3, 4, 5 años. Tiene varios hijos, ¿vale? Para quien se le pueda pasar por la cabeza. Tomás tiene varios hijos y no podía cargar a sus hijos pequeños, no podía disfrutar de ellos, no podía jugar con ellos cuando eran pequeñitos. Imagínate hasta el grado de frustración que tú debes de sentir, y si eres padre seguro que me entenderás, que debes de sentir cuando no puedes cargar a tu bebé, cuando no puedes jugar con tus hijos pequeños, cuando no puedes jugar a la pelota, cuando no puedes hacer el deporte que a ti tanto te gustaría, ya sea por el dolor o ya sea porque el médico te ha prohibido terminantemente hacer ejercicios de impacto o cargar peso. El nivel de frustración en ese momento es drástico. Por eso, como siempre digo, es fundamental que mentalmente trabajemos también la cabeza, porque adivina adivinanza cómo es que Tomás, no de manera rápida, no de manera milagrosa, de hecho a Tomás este proceso le requirió prácticamente un año de su vida, el recuperarse. Imagínate cómo Tomás, poco a poco, ha ido superando ese dolor hasta el punto de hoy que después de más de un año ya puede montar en bicicleta. Incluso el otro día compitió en una carrera de ciclismo allí en Uruguay. Él es de Paysandú, que no sé si alguien de aquí del directo se da de Uruguay, pero él vive en Paysandú, en Uruguay, y hizo una carrera el otro día y la pudo hacer sin ningún tipo de problema. Entonces, precisamente lo que te comentaba, el cambio psicológico que ha dado Tomás para pasar de llevar 10 años con el dolor insoportable, con su hernia discal, sin poder jugar con sus hijos, sin poder montar en bicicleta, sin poder ser el sustento para su familia, sin poder trabajar. Pasar de ese punto a un punto en el que ahora, y me lo comentaba en el testimonio, en el vídeo que grabamos, que lo tienes de hecho por aquí, en algún vídeo aquí en mi perfil, en las historias destacadas, míralo, se llama Tomás, buscas en los circulitos o en las personas que veas
Y hay una persona que se llama Tomás. Pues, por favor, quiero que busques el testimonio de Tomás. Es alucinante el pedazo de cambio que ha dado. Y ya no solo es que haya mejorado su dolor, que ya no tenga miedo a lastimarse, es que ha vuelto a sonreír, ha vuelto a ser feliz. De hecho, en el propio directo, en la propia entrevista que le hice para que diese su testimonio, se veía cuando él empezaba a hablar de cómo había cambiado su vida gracias al programa de Espalda sin Dolor, cómo el programa le había cambiado la vida, es que se le salía una sonrisa de oreja a oreja en la cara. Porque cuando tú cambias tanto tu vida, cuando tú dejas de sentirte un inútil, cuando tú dejas de sentirte una mierda por el dolor, cuando tú dejas de sentirte frustrado, deprimido, sin ganas de hacer nada, sin ganas de jugar con tus hijos, sin ganas de hacer ese deporte que a ti tanto te gusta, pasas de ese punto a un punto en el que vuelves a ver la luz al final del día, vuelves a ver esa fe, esa esperanza de que puedes levantarte por las mañanas sin sentir el dolor y sin sentir la rigidez, de que puedes retomar el deporte que a ti siempre te ha encantado. En el caso de Tomás, pues será la bicicleta. En tu caso, pues puede ser ir al gimnasio, jugar a fútbol, salir a correr, jugar a baloncesto, jugar a voleibol, lo que sea que a ti te guste. Imagínate que a ti te gusta montar en motocicleta. Pues que todas esas cosas tú las puedas hacer sin dolor y sin el miedo a lastimarte. No tiene precio. No tiene precio. Y te lo comento precisamente para que vayas aquí a mi perfil, para que veas ese testimonio y que te motives. Que no tires la toalla, por favor. Que si trabajas la parte mental, si haces los ejercicios adecuados, como comentábamos al principio, te vas a poder sanar, te vas a poder recuperar. Porque el dolor no es para siempre. Porque no te tienes que estar acostumbrando toda la vida a tomar medicamentos que lo único que van a hacer es dañarte los órganos, porque no tienes ni siquiera que operarte, porque no tienes que seguir escuchando a un médico que te prohíbe hacer todas las cosas que a ti te gustarían, porque no tienes que dejar de hacer gimnasio, dejar de subir en bicicleta, dejar de salir a correr, de tener relaciones con tu pareja o incluso que caminar o dormir por las noches limitado por el dolor. Lo que tienes que hacer es buscar una solución, como te digo, adecuada a tu problema. Si haces eso, conseguirás muy buenos resultados como los de Víctor que te he comentado antes al principio del directo, como el caso de Tomás, como el caso de Javier que también te lo he comentado, y todos estos testimonios los tienes además en mi perfil, por si acaso no te fías, por si no confías en lo que yo te puedo decir, tienes los testimonios aquí que puedes ver absolutamente todos en vídeo y vas a verlos a ellos, cómo hablan, cómo se expresan y el cambio que han dado. Así que quería transmitirte este mensaje para que, por favor, independientemente del dolor constante y fuerte e insoportable que puedas tener, independientemente de cómo delimitado estés, independientemente de que a lo mejor hoy no tengas ganas de hacer nada, independientemente de que el dolor pues te haga sentir frustrado, deprimido, un inútil o una mierda por no poder hacer las cosas que te gustan, que por favor no tires la toalla, que hay salida, que hay solución, que hay una luz al final del túnel y que si tú haces lo que hemos comentado a lo largo del directo, llegará un momento, no mañana, no pasado mañana, eso está claro, no de manera mágica, no de manera milagrosa, pero quizás dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, dentro de 5 meses, puedes volver a ser la persona activa y alegre que eras antes, la persona que jugaba fútbol sin ningún tipo de miedo, la persona que podía ir al gimnasio y cargar peso sin temor a lastimarse, la persona que podía disfrutar de una salida con su pareja, con su familia o con sus amigos sin tener que estar retorciéndose el dolor en la propia silla, la persona que se puede levantar por las mañanas de la cama sin sentirse un anciano de 80 años. Y eso lo puedes conseguir en el momento en el que entiendas que tu dolor tiene solución, pero que a lo mejor las terapias y tratamientos que has probado de acupuntura, de ventosas, de masajes, no eran lo que tú necesitabas. Cuando entiendas eso, no tires la toalla y sigas insistiendo y sigas buscando soluciones, como dice el dicho, el que la sigue, la consigue. Si no dejas de buscar, al final lo encontrarás. Así que muchas gracias por escucharme, espero que te haya ayudado a motivarte y a eso, a no tirar la toalla, porque tu dolor no es para siempre, porque tu dolor tiene solución y porque te mereces volver a hacer una vida normal, sin sentirte frustrado, sin sentirte impotente, sin sentirte un inútil a causa de ese dolor. Así que mucho ánimo, con fuerza, a empezar la semana. Que pases muy buena tarde. Nos vemos en el próximo directo. Adiós.